Pues hay un versículo que está en el capítulo 16 del Evangelio de Juan Now there's a verse in John 16 que quiero que veamos en esta mañana. that I want you to see this morning. Ese versículo tiene muy buenas noticias para la iglesia. That verse is great news, very good news for the church. Vosotros ya sabéis que evangelio significa buenas noticias. And you already know that gospel means good news. Hay quien predica un evangelio entre comillas que no son buenas noticias. Some people preach a gospel that is not good news. Más que buenas noticias parece una multa ese evangelio, ¿verdad? It looks like a fine that you have to pay. Pero el evangelio de Jesucristo son buenas But noticias. the gospel of Jesus Christ is good news. Capítulo 16 de Juan, el versículo 24. So John 16:24, 23 podemos leer 23 también. actually. Dice, Dani, no sé dónde está Dani. Si ves que esto lo mueves, ¿vale? No sé si terminará siendo molesto. El 23 dice, en aquel día, es el Señor Jesús el que habla, en aquel día Verse 23. no me preguntaréis nada. De cierto, cuando Jesús dice de cierto, hay que poner atención. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Aquí hay que ir despacio con esto porque son palabras muy gruesas y se pasa sobre ellas muchas veces con demasiada velocidad. El 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Mira, es el Señor Jesucristo invitando, Jesus Christ himself animando, inviting us, encouraging casi yo us, diría que hasta ordenando even commanding us, a la iglesia commanding the church que pida. to ask, Porque Él promete, because he promises recibiréis. you shall receive. Y al final dice, para que vuestro gozo Amen. sea cumplido. And he finishes saying, so that your joy may be complete. Para que vuestro gozo So that your joy sea cumplido. may be complete. Casi deberíamos detenernos en esta palabra, Rosa. Hoy le tocó quedarse a Carlos. No, está ahí también. Ah, está también Carlos, muy bien. Le veo. Deberíamos detenernos en esta palabra un cuarto de hora o 20 minutos, tranquilamente, para que nuestro corazón la asimile. I think we should just ponder upon this word for some time, Muchas just so veces- that we may assimilate this. Muchas veces digo que hay palabras del Señor que caen sobre nosotros como cae el agua sobre la espalda de un pato. Because many times I say No that the penetra. word of God falls upon us like Y- water on a duck. Y a mí on me a duck. encantaría en esta mañana But que vuestro corazón y el mío I'd like really that our heart asimilen and esta palabra. mind would assimilate, pedimos al absorb Espíritu this Santo this que word. Él haga que nuestro corazón lo entienda. And we ask Holy Spirit to cause Que us no to nos entre por un understand oído, no salga por otro, that it may not enter one ear and go out the other sino que se ear, quede allí en nuestro but corazón, that it may stay in our hearts, que lo entendamos. that we may understand. El Señor dice, The Lord says, habló a la iglesia, and I'm speaking to the creo church, que Él habla a la iglesia. and the Lord speaks to the church. A fin de cuentas, la iglesia está compuesta por creyentes, Because you see, the church is made of believers. y un creyente es creyente cuando cree. And a believer is a believer when he believes. Quizá nunca haya levantado su mano en la iglesia para aceptar al Señor, He may have never raised his hand in church to accept the Lord. y quizá no se haya bautizado todavía, And he may not have been Pero baptized si yet. cree, But if he believes, ya es un creyente. he is a believer. Ya luego se bautiza y levanta la mano y toda esta serie And de he will parafernalias. raise his hands and be Pero desde baptized el later. momento en que cree, But the moment he believes, creyente. he is a believer. y si es un creyente en Cristo, And if he is a believer in forma Christ, parte de su iglesia. he belongs to Y his Cristo le church. dice aquí a su iglesia, And Christ is saying to his church,
Mi deseo, My el deseo del desire, corazón del Señor, the desire of es the que Lord's vuestro heart gozo is that your joy sea cumplido, dice unas versiones, completo, dice may be otras. fulfilled or complete. ¿Te das cuenta de lo que el Señor nos está diciendo? Now, do you realize what the Lord is saying? Siempre no, pero muchas veces, y muchos cristianos ven al Señor, como decía la hermana, como un policía, And many Christians see the Lord as a police officer, apuntando las cosas que haces mal taking notes of whatever you're doing para wrong pasarte factura. to show you and make you pay. El corazón del Señor para con nosotros no es así. But the heart of God towards us is not this Todo lo way. contrario. It's the opposite, Él actually. pagó por cada uno de nuestros He pecados paid for each one of our sins para que ya no haya nadie en el universo físico y espiritual que pueda pasarnos factura. so that nobody in the universe, sea su physical or nombre. spiritual, may come and make us pay for El Espíritu anything. Santo nos ayude The Holy Spirit will help us para entrar en understand, lo que es nuestro. to know what is El ours. Señor dice, yo The quiero Lord que says, tu gozo sea I cumplido. want your joy to be complete. Yo quiero que tu gozo sea cumplido. I want your joy to Mira, be fulfilled. Nunca hago esto y no me gusta I never do manipular this, and a la iglesia, pero hoy me voy a permitir But I will hacerlo. do this today. Quiero por favor que digáis conmigo, I want you to say with me, el Señor quiere el Señor quiere que mi gozo que mi gozo sea cumplido. sea cumplido. Bendito sea el nombre del Aleluya. Señor. Él Aleluya. quiere que tu gozo sea He completo, wants cumplido. your joy to be Ahora yo complete. te digo, ¿con qué se completaría tu gozo? Now, I ask you, how will your joy be complete? Todos no somos iguales We're not all the same. en un sentido. Y todos no tenemos los mismos deseos. And we don't all have the same desires. El hermano puede completar su gozo, él sabe con My brother qué. will- Solo el Señor conoce su May corazón. have his joy fulfilled in one way. Lo que yo anhelo puede ser algo distinto. What I desire may be different. Al Señor le da igual. The Lord doesn't care Él about dice, that. sea lo que sea, He yo says, quiero que tu whatever it is, gozo sea I want your cumplido, joy completo. to be Oye, fulfilled, complete. esto es una mina de oro. Hey, this is a ¿Cuán- mine gold. ¿Cuánto nos Gold roban, mine, sorry. verdad? Cuando la voluntad del Señor es tan amplia y tan buena para con nosotros. You see, it amazes us how ¿Con qué se God's heart cumpliría? is so good towards us. Piensa, no How creo que will your tengas que darle joy- muchas vueltas, tú sabes. You, ¿Con I think, qué how would you say your joy would be se complete? completaría tu gozo? Esta mañana estaba pasando unas notas I was copying Y- some y notes estaba mi hija Ruth this conmigo morning. My daughter was with me, y por un momento le he dicho, mira, esto es una cosa que llevo haciendo durante 16 and I años. told her, look, you see, I've been doing this for 16 years or more. Ya son 16 años que llevamos con la, Or 16 years con that we la have been in this church. iglesia. Y digo, te aseguro que desde aquí, desde este momento, antes de partir para la iglesia, ha habido tantas circunstancias distintas en mi vida. And I told her, you see, throughout the years, I've experienced so many different circumstances in Ha habido life. momentos en que he estado preparando para venir a la iglesia There- y estaba viviendo en medio de circunstancias durísimas. There have been Sundays that I've been prepared to come to church, and I was Pero living bendito sea el nombre such del difficult Señor. times, such Hemos difficult pasado por times. encima de eso y hemos venido a la But iglesia. we've passed over that, and we have come to Y church. aunque esté feo decirlo, hemos sido fieles en lo poco. And I will say that we have been faithful in the small things Durante 16 años, for 16 years. el Señor dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. And the Lord says, you have been faithful in small things, I will give you great things. Ahora, mucho no significa siempre número. Now, great or many things doesn't necessarily mean number. Podríamos decirle al Señor, Great Señor, number of defíneme things. mucho. We could say, Lord, define much. ¿Qué es para ti mucho? What is much for you? Yo le decía a mi hija, mira, el Señor, si el Señor me da a uno de mis nietos, para mí ya es mucho. You see, if the Lord Bendito gives sea me el one of nombre del my Señor. grandchildren, that is much Yes. for me. El Señor me da a mi hijo, a mi nieto Daniel, The Lord gives me Daniel, o me da a mi nieta Amber, or He gives me Amber, o me da a mi nieta Megan. Y para mí, eso es mucho. oh, for me that is much. Si el Señor nos da una iglesia grande, If the Lord gives us a big church, que te aseguro que el Señor nos da una iglesia and the Lord grande, gives us a big church, eso también es mucho. Bendito That is sea su also nombre, much. para gloria suya y también oh, para to Him felicidad be the nuestra. glory. Porque esa es nuestra paga de alguna manera, That is our payment ver in que a la sense. gente encuentra al Señor. ¿Dónde estábamos? El Señor
quiere que nuestro gozo sea But you see, the Lord wants our joy cumplido. to be Mira. complete. Cuando terminemos, And now, when we finish, nos vamos a poner en pie y vamos a hacer una oración. we're going to stand up and we're going to pray. Por aquello que está en nuestro corazón Pray for that which is in our y heart. que nosotros sabemos positivamente que si el Señor nos lo concede, And that we know that when the Lord gives it to us, nuestro gozo será... our joy Cumplido. will be fulfilled. ¿Ves? Tenemos todavía un ratito para pensar So you still have some time to think about it. y así como decía el padre de Rebeca, mientras pensáis en eso, a lo mejor no escucháis algunas cosas de las que digo que es mejor que no las Like his escuchéis. father says, while you think about Bueno, that, you may not have otra to listen to seguro some que of my sí. things. But Muy bien. Señor quiere que vuestro gozo, que nuestro gozo, el de todos, sea the cumplido. Lord wants our joy to be complete. Eso ya es un buen punto de partida. That is a good starting point No estamos already. perdidos sin saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, si Él quiere que suframos o Él quiere que nuestro gozo sea completo. We're not lost wondering whether it is God's will or not. We know that God wants our joy to be complete. Ahora Él dice aquí, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. And now he says, everything that you ask for to the Father in my name, he will give to you. Dice también hasta ahora, And then nada he habéis says- pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea Verse cumplido. 24. Con lo cual nos da a entender aquí que el hecho de que nuestro gozo llegue a ser cumplido Now, viene a través de pedirle al Padre en su nombre. you see, he shows us that for our joy to be full and complete, we need to ask to the Father in his name. Mira, me voy a repetir un poco para algunos que ya And I know that for some of you this may be a little bit repetitive habéis estado en la reunión donde se tocó un poco este asunto. because En we've el already capítulo- talked about this Capítulo previously. 11 de Lucas, si But- lo buscáis, por favor. Luke 11, please. Nos mete el Señor aquí un poco en el tema de la oración, la petición, And la or- demanda de cosas al Señor. Our Lord is directing us in praying and asking to Todo God. lo que pidiereis al Padre, Everything that you ask En mi to the nombre. Father in my Él name, dice que nos lo dará. he says that he will give it to ¿Por qué? Pues us. porque sí, hombre, Why? porque el Because Padre he y yo wants y el to. Espíritu Santo queremos que tu gozo sea completo. Luego Because- pide en mi nombre que el Padre te lo da. Es que qué palabras tan Father, tremendas. Son, Casi and Holy Spirit want you to receive nos it. da He wants to give it to you. He wants your ganas de joy to pasar al be versículo complete. siguiente porque como que cuesta un poco digerir esta verdad. Son palabras con mucha bendición, con mucho peso. Sometimes it's hard for us to really understand this or believe it, but this is it. Ahora yo veo que el Señor lo hace depender mucho de nuestra oración. But you see, God makes this Por eso depend this. comienza diciendo our prayers. que pidamos, esto es orar al Padre. en That's su why nombre. he tells us to ask Ahora, to the Lord. el capítulo 11 de Lucas, Luke el 11, versículo 1, verse 1. dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué cosa, no? Le veían orar allí solo, veían su efectividad en el ministerio, You see, they saw Jesus praying. They saw how effective his ministry was. y ellos sintieron esta And they felt like asking, necesidad de pedirle, Señor, enséñanos a nosotros también a orar. Jesus, teach us to pray. De la misma forma que Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a orar, In the enséñanos. same manner that John teaches his disciples, Jesus, teach us how to Y pray. el Señor, en el versículo 2 les dice, So verse 2, he says, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto fue lo que les enseñó. Esto es lo que comúnmente llamamos la oración del maestro This is o el Padre Nuestro. what we call the Lord's Prayer, the teacher's prayer. Bueno, hay infinidad de gente, quizá no tanto entre los evangélicos, pero hay infinidad de gente en la cristiandad que continúan
haciendo esta oración. Now, maybe not so much among evangelicals, but many Christians nowadays still continue Ellos tienen un praying ratito, this prayer. entran a la iglesia a orar, se come ponen to allí de church, rodillas they y kneel con mucha before the- devoción y mucha seriedad dicen, Padre And very nuestro que estás devoutly, en very los seriously, cielos, they say, santificado sea tu nombre. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Ahora mira, hay algo importantísimo. But there is something that is very important. Hay una diferencia entre estos versículos del capítulo 11 de Lucas, There is a difference between these verses in chapter los dos 11, que hemos leído en el Luke chapter capítulo 11, 16 de Juan. and what we have read about prayer in John chapter 16. Jesús, cuando él anduvo en los días de su ministerio, Jesus, when he went around in the days of his ministry, aquello fue un tiempo de transición. his time here was a time of transition. Transición entre dos pactos. He was making a transition between two covenants. Jesús dice acerca de Juan el Bautista, And la about ley John the y los Baptist- profetas fueron hasta Juan. He says about John the Baptist, the law and ¿Ves? the prophets were until John. Hasta ahí. That's where partir it de ahí, finishes. From Hay him un tiempo de on, transición. there is a period El of tiempo de Juan el transition. Bautista, el tiempo de Jesús, un tiempo de The time of transición. John the Baptist, Entre el the years antiguo of pacto, Jesus, there is a transition between que the old fue covenant Abolido por Dios, that was abolished by porque God, no era un pacto perfecto. because it was not a perfect covenant. No por el pacto en sí, sino por causa de nosotros que no teníamos la capacidad de cumplirlo. And not because of not because of him, but Como because we dice were not able to fulfill it, to En keep Hebreos it. fue dado por viejo. As Hebrews says, it was given as, Y aún it no was había sido considered old. inaugurado el nuevo pacto. and he had not started the old covenant yet. Tú y yo como iglesia But you and I, as a church, no pertenecemos al antiguo pacto, do not belong to the old covenant. pertenecemos al nuevo pacto. We belong to the new No podemos covenant. olvidar eso. And we cannot forget this. Jesús, la última noche cuando cenó con los suyos, tomó aquella copa y dijo, esta es That last night Jesus took his cup la and copa said, del nuevo pacto "This en is mi the sangre. cup of the new covenant in my blood." Él estaba a punto de inaugurar una nueva alianza entre Dios y los hombres, una nueva forma en que Dios trataría a los hombres. He was about to start a new covenant, a new way of God dealing with men. Y esta oración, And el this Padre prayer, Nuestro, this se la prayer está we call the Lord's enseñando Prayer, he is a teaching. un pueblo judío, a unos discípulos judíos que le seguían. He's teaching it to the Jewish people, Y- people that were following him. Y es una oración como, no sé cómo decir, como un tentempié, And- una oración hasta, porque viene algo nuevo. And it's just like a prayer is like a food that you give just a little bit to El- wait for the good part. El Padre Nuestro no es una oración del nuevo pacto. But you see, this Lord's Prayer is not a prayer of the new covenant. Con eso no quiero decir que el que quiera recitar el Padre Nuestro, que lo recite. I'm not saying that whoever wants to recite this prayer Pero- shouldn't do it. You can. No es una oración del nuevo But it pacto. is not the prayer of the new En covenant. este versículo que hemos leído del capítulo 16 de Juan, But this verse that we have read in John 16, Jesús dice, hasta ahora Jesus says, up to this nada time, habéis pedido en mi nombre. you have not asked a single thing in my name. ¿Te fijas que en el Padre Nuestro no aparece el nombre de Jesús por ninguna parte? Now pay attention. In this Lord's Prayer, the name of Jesus does not appear anywhere. ¿Qué quiere decir esto? What does this Quiere mean? decir que el nuevo pacto va a ser inaugurado y les está cambiando la manera de orar. Now it means that he is about to start the new covenant and he's changing the A way partir that de they ahora pray. oraréis al Padre From en mi nombre. now on, you will pray to the Father in my name. Mira, en el capítulo 4 de los Hechos de los Now, Apóstoles, Acts chapter 4, ya el nuevo pacto había entrado. Dice Hebreos que un pacto no entra en vigor hasta que no acontece muerte del testador. and remember how in Hebrews we read that the will of a person is not valid until the person who wrote it Pero aquí dies. Jesús había muerto, había But now resucitado, Jesus had died already. He había had ascendido, resurrected already. He had había ascended to enviado al heaven. Espíritu Santo. He had sent the Holy El nuevo Spirit. pacto estaba en pleno So funcionamiento. the new covenant was Y allí en functioning el already. capítulo 4, solamente como un botón de muestra, And just to show you, Acts chapter 4, en el capítulo 4 de los Hechos se nos narra cómo Pedro y Juan we're told how Peter and John
levantaron a un cojo, raised a lame man. creo que dice de nacimiento, I think it says that he was lame from his birth. se ponía a pedir allí a la puerta que llamaban la Hermosa. He would every day go out to the gate that they Y called the dice que Beautiful. Juan y Pedro, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. And John and Peter, fixing their eyes on him, said, "Look at us." Siempre digo que a veces nosotros cuando se nos presenta un problema decimos, a mí no me mires, Many times we Si say, "Don't podemos look at me." escaparnos. If there's a problem, right? You say, "Don't look at me." busca otro. Pero Look at Juan y somebody Pedro le else. dijeron, míranos, But Peter and John said, "Look at us. no tenemos plata ni oro, We don't have silver nor gold, pero lo que tenemos te damos. but what we have, we give you." En el nombre de In Jesucristo. the name of Jesus Christ. ¿Cómo? En el nombre de In Jesucristo. the name of Jesus Está aquí ya Christ. funcionando el nombre de Cristo His por todas name is partes. already working powerfully. Porque no hay otro nombre debajo Because there del is cielo no dado a other los hombres name en quien podamos ser salvos. given to men in which we can become saved. Ahora ha sido inaugurado algo nuevo. Ahora Now todo va something new en el has nombre started. de Now we Cristo. pray in the name of Jesus. Levántate y camina. Stand up and walk. Mira, esto les trajo problemas. Now this Porque- brought problems to them. Porque los sacerdotes, los fariseos decían, el mundo se va tras él, es que hace pruebas que nadie las puede negar, no sé qué vamos a Because hacer. the Pharisees and people, con the estos- governors were saying, they're Bueno, going after these people, en and este Jesus caso- did miracles that we cannot deny, and what are we going to do? Me refiero a Pedro y a Juan. And they didn't know what to do with Peter Y and los John. llamaron, los intimaron, They los came- amenazaron. They called them to intimidate them, to threaten Los them. amenazaron. They threatened Las them. autoridades. The authorities Para que did no this predicasen ni anunciasen absolutamente nada en el nombre de so Jesucristo. that they would not preach nor speak the name of Jesus Pero mira, Christ. dice que cuando los soltaron, But it says that when they let them go, vinieron a los suyos. they went to their people. Vinieron a los suyos, estaban reunidos. They were all gathered Y el together. versículo 29 del capítulo 4 de los Hechos Chapter 4, verse 29. dice, ellos oraron y dijeron, ahora Señor, 28 para hacer cuando tu mano, efectivamente, el versículo 29, levantaron su voz y oraron. Y dijeron, versículo 29, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu... ¿Fue así que oraron? Did they start praying, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name? Did they start praying like this? Como decía un pastor, ¿estás ahí o te has ido ya a tu casa? The pastor said, Are you there yet? Versículo 29. Y ahora, Señor, esta fue su oración. Verse 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí está. ¿Sí o no? Les había cambiado la manera de orar. You see, the way they prayed had changed already. Este es el primer punto This is the first point para que una oración sea efectiva. we need to understand so that Orar al a prayer Padre. is effective. We pray to the Father En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Siempre. Always. That's how you do it. Mirábamos este tiempo de atrás aquel versículo de la epístola de Santiago donde dice We were reading previous days the letter of la James, oración eficaz del justo puede mucho. and he says the efficient prayer of the just is ¿Quién very es el justo? powerful. Who is the just ¿Quién es el or the justo? righteous? Who is the El righteous? justo es el justificado. The righteous is the one that has been Delante made de Dios no hay righteous, the más justos que justified. aquellos que han sido justificados por su fe en el sacrificio de Cristo. No eches cuentas, nada más. Because before God, the only just are the ones that have been justified by the blood of Jesus, ¿Ese by their es tu faith caso? in the blood of Jesus. Are you that ¿Ese eres person? tú? Are you there?
¿No tienes más justicia propia que la justicia de Cristo nuestro Señor? There is no self-righteousness in you. The only righteousness that you have is the one that you have received from the Tú Lord eres Jesus. el justo. You are the Y la righteous. Biblia dice, la oración eficaz del justo And the Bible says that the efficient prayer of the righteous puede mucho. is very powerful. Pero dice la oración eficaz, But it says the efficient prayer, con lo cual nos da a entender que alguna oración no debe ser eficaz. telling us that there are prayers that are not efficient. Tú miras el diccionario, ¿qué significa eficaz? And you can look in the dictionary the word efficient, Y eficaz significa que produce el efecto deseado. and it means something that produces the effect that you desire. Es esa oración la que puede mucho. That is the power, the prayer that is very powerful. La que produce The one that el efecto produces deseado. the effect that you are wishing. Oye, es de cajón, ¿no? That is obvious. Una oración isn't que no it? produce el efecto deseado no Because es una oración eficaz. A prayer that is not producing Es una the effect that pérdida you are de desiring is tiempo. not efficient. It's a waste of time. Yo creo que uno de los grandes errores de los predicadores And I believe that one of the great mistakes of preachers el hecho de hacer por las personas lo que se llama una oración de cortesía. is when we just pray for courtesy. Tú sabes que puedes saber que la persona ni tan siquiera es creyente. And you may even know that the person is not a believer. Ahí hay que tener cuidado porque eso es muy difícil de saber. And we have to be careful because Solo it's el very Señor hard to sabe know. lo Only que God hay en los knows corazones. what is in the heart of every person. Bueno, puedes detectar o saber que la persona no está instruida en las cosas de la fe y no cree. But you may perceive that that person really doesn't believe. Sencillamente viene en su desesperación a pedir oración. Ore they- por mí, ore por mí, They ore por only mí. come to you saying, pray for me, pray for me. Pero tú sabes que, Desperately. porque el Señor Jesús But así you lo know, enseña, because God has, the Lord shows you, que la oración que da resultado you know that the prayer that is efficient, that has es results, la oración de fe. is the prayer of faith. Capítulo 5 de Santiago, allí dice el apóstol, ¿está alguno enfermo entre vosotros? James 5, he says, is anyone sick Llame a among los you? ancianos de la iglesia. Call the elders, Oren por él ungiéndole pray con for aceite. him, anoint him with oil. Y la oración de fe And it says, and the prayer of faith salvará al enfermo. will save the sick. Y el Señor lo levantará. And the Lord will raise him Y up. si hubiere cometido pecados, And le if he serán has committed perdonados. sin, those will be forgiven. ¿Quién levantará al enfermo? Who will raise the sick? El Señor. The Lord will. ¿A través de qué oración? Through what prayer? La oración de fe. The prayer of faith. Hay pastores que saben que la persona que viene a pedir oración saben que no tiene fe. Now, some pastors Porque- know that the person that comes to them asking for prayer has no Sencillamente faith. porque no ha sido instruida. But because they have en la not been fe. taught in the Oración, faith, oración, ore, ore, ore. they say, just pray for me, pray. Y entonces ahí es cuando entra la oración de cortesía. And that's where the courtesy prayer comes in. Y te lo quitas de en medio. And you just, so they Pero go no hay away. nada peor que una oración de cortesía. But there's nothing worse than a courtesy Porque una prayer. oración de cortesía no es una oración de fe. Because that is not a prayer of faith. Y una oración de cortesía nunca va a producir el efecto deseado, con lo cual va a apagar aún más si cabe la fe de la persona. And that courtesy prayer will not bring the results that we're expecting, and even the faith may even get Es smaller. mucho mejor The faith of the decirle, person. It is better to "Mire say, usted, siéntese usted ahí look, listen, why don't you sit here y escuche and listen hasta que su fe se despierte, until your faith is hasta que awakened, usted entienda. until you understand. Porque la fe solamente puede ser ejercitada sobre el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Because faith Hay que saber can only antes. be exercised upon the knowledge of the will of God. ¿Dónde estamos? Es la oración eficaz la que puede mucho. But it's the efficient prayer that has a lot of power. Dice ahí Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? James says, is anyone sick among you? Llame a los ancianos de la iglesia. Call the elders of the church. Siempre hago un poco de broma con este versículo, ¿no? Te advierto que vosotros juzgad, pero tampoco no me falta mucha razón.
Cuando digo que si hay alguno enfermo, lo último que debes hacer es llamar a los ancianos de la iglesia. Sometimes I say, and as a joke maybe, but that when you're sick, maybe the last thing you should do is call the elders of the church. ¿Estás ahí todavía o te has ido ya a tu casa? Are you there yet? Claro, porque se supone que Santiago habla de ancianos de la iglesia que creen. But we understand that when James says elders, he's saying elders that believe. Claro que hay que llamar a los ancianos de la For sure, you iglesia. have to call the elders of the church. Para eso son ancianos, That's why they are porque son hombres elders. de Dios que They're creen. men of God that believe. Pero si no creen, But if they don't believe, el hábito no hace al monje. see, the habit does not cause any Los result. titulillos, solo la Titles, fe cuenta. only faith Yo counts. te digo, cuando tú tengas un problema serio en I'm casa, telling you, when you have a serious como problem, algunos de nosotros hemos pasado problemas verdaderamente serios, like some of us have gone through serious problems, no sigas la cortesía y la rutinilla de llama a personas que tengan fe. Si son ancianos, mejor, que para eso está establecido en la Escritura, a los ancianos. But Y si call- no los encuentras, búscalos donde... Pero busca personas de fe, que el tema es serio. call people that are full of faith, and if they're elders, that's even better. But call people that have faith because your problem is serious. Y Santiago dice que And James says la oración de fe the prayer of faith salvará al enfermo. will save the sick. Mira que aquí, comentábamos también, que aquí utiliza Santiago la palabra salvará al enfermo. And look, James uses the word save. He will save the sick. Como que aquí cuadraba mejor la palabra sanará al And you may enfermo. think, but the word heal is better, isn't Pero it? en el griego But in the Greek, la palabra es la misma. both words are the same word. Es sozo. Sotho Sozo es salvar, means salvation, sozo to es save. sanar. It means heal, to Es la heal. misma cosa. It's the same thing. Por eso It's vemos a veces interchangeable. esta palabra entrecruzada. La oración de fe salvará al enfermo. The prayer of faith will save the sick. Ahora bien, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué es la oración de fe? Now, what is the prayer of faith? Vamos a descubrir América en esta mañana. Decía un pastor, yo estoy seguro que el 90% de los cristianos no saben lo que es la fe. Now, a pastor used to say, I'm convinced that 90% of people, of Christians, don't know what faith is. Cuando yo leí eso por primera vez dije, And when I read hombre, that, I said, what? este hombre va de sobradillo, ¿no? What is this man se saying? está pasando, ¿no? ¿Qué es esto de que el Come on. 90% de los cristianos no saben lo que es la fe? How can you say that 90% of Christians don't know what faith is? Pero cuando yo fui leyendo sus enseñanzas basadas sobre la Escritura claramente, me di cuenta que llevaba razón. But when I started reading his teachings that were based on Scripture, I realized that he Que la was mayoría de la gente right. no saben lo que es la That fe. most people do not know what faith is. Dice, yo creo en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. People say, I believe in the Bible from Genesis to Vale, muy Revelation. bien, pero eso no es fe. Okay, but that is not faith. Eso es una creencia. That's a belief. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Vale, Ah. está bien, eso no es fe. I believe that the Bible is the Word of God. Tú crees Okay, que but la that is Biblia not es la faith. palabra de Dios y haces bien porque la Biblia es la palabra de Dios, pero eso no es fe. You do well in believing that the Bible is the Word of God, but that is not faith. Yo creo que Dios puede sanar las enfermedades. Está Ah. bien, eso no es fe. I believe that God can heal sicknesses. Okay, that's not faith. Los diablos también creen eso. The devils also believe that. Eso no es fe. That's not faith. Y es la oración de fe y ninguna otra la que salvará al enfermo. And it's the prayer of faith and only that prayer that will heal the sick. Luego, ¿qué es la oración de fe? So what is the prayer of En el faith? capítulo 11 del Evangelio de Marcos, Now in Mark 11, Marcos 11, quiero decir ya de antemano, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, I want to say beforehand, and I've said this before, curarme un poco en salud, but just in case, que este versículo que vamos a leer, that this verse that we are going to read, algunos piensan que se lo inventó Kenneth Hagin, some people that believe that Kenneth Hagin invented it, otros made it creen up. que es una idea de Kenneth Copeland Other people say this is Kenneth Copeland's invention, o de T.L. Osborne.
or T.L. Osborne. Estos dos versículos que vamos a leer Now, these two verses that we're going to read son del Señor Jesucristo. came from the mouth of Jesus Christ. A veces, no, pero eso lo predica fulanito. Esto es palabra de Dios, palabra del See, Señor some people say, Jesucristo. those are things that these people preach, but these are the words of Jesus Christ, our Lord. A veces no se saben las cosas. Sometimes we just don't know things. Hay una frase que se le atribuían a Lenin que dice, el que no trabaje, que no coma. There is a sentence that people think that Lenin said it. Whoever does not work cannot eat. Pero esa frase no es de Lenin. But that is not Lenin's Esa frase es del apóstol Pablo. sentence. It's the Apostle Paul who said this. No, estos versículos son And people say these verses are son del things Señor that these people Jesucristo. say, but it's Jesus Christ who La said these Biblia verses. dice en el The capítulo 1 de Hebreos Bible says in Hebrews que 1 Dios, that God, habiendo hablado having spoken muchas veces many times y de muchas maneras in many ways en otro tiempo at past times a los padres to the fathers por los profetas, through the prophets, en estos postreros días in these last days nos ha hablado por el Hijo. He has spoken to us through the Son. El Hijo es la última palabra de Dios al hombre. The Son is the ultimate word of God Toda to la man. Biblia es palabra de Dios. All the Bible is Toda. the word of God, all of Pero it. cuando habla el Señor But Jesucristo, when Jesus Christ is speaking, cuidado, watch out. porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Because he is the word of God made flesh. Y es el Señor Jesús el que dice aquí, And the Lord Jesus Christ en Marcos says 11, in Mark 11, 22 leemos. 22, Respondiendo Jesús les dijo, creo que el contexto de todo esto lo conocéis y es aquel caso en que Jesús se acercó a una higuera porque tenía hambre a ver si encontraba higos o tal, y como no era tiempo de higos, pues no había higos, no había nada más que hojas. the Y él, context is the fig tree that didn't give any fruit. And Jesus passed by and he wanted fruit and there was no fruit. maldijo a la higuera And he cursed the fig tree. y dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. He said, nobody will eat from you anymore. Jesús no era tan torpe, él sabía que no era tiempo de higos. And Jesus knew it was not the season for figs. Está clarísimo que quería enseñar una gran lección a sus discípulos. It is obvious that what he wanted to do was to teach his Para disciples mí, a lesson. una de las más grandes, si no la más grande lección de fe que el Señor Jesucristo enseñó. Maybe it's one of the greatest lessons of faith that Jesus Christ ever taught. Nunca más nadie coma fruto de ti. Nobody will eat from you anymore. Dice la Biblia, y lo oyeron sus discípulos. The Bible says, and his disciples Con lo heard, cual o estaban relativamente cerca o él habló fuerte. meaning that they were near him or that he spoke very loudly. Bueno, ahí entre medias hay un pasaje donde habla que Jesús hizo una limpieza en el templo y tal. Dice, al siguiente día pasaron por allí y Pedro vio la higuera. In the morning they passed along and they noticed the fig. Y le dijo, mira, Señor, Peter said, look, la higuera que tú me Lord. dijiste se ha secado desde las raíces. the fig that you cursed has withered away from the roots. Entonces es cuando en este And versículo so then we read 22, verse 22. el Señor Jesús les dijo, tened fe en Dios. Parece corto y con poco significado este pasaje, pero tiene mucho significado. El Señor Jesucristo dice, tened fe en Dios. Algunos tienen fe en su fe, Some people have faith in their own faith. pero es en Dios en quien debemos But we tener must fe. have faith in God. Porque de cierto os digo que cualquiera, ahí entras tú y entro yo, y cualquiera que pase por la calle que tenga fe, Whoever says, he says, whoever, and that's you and I, and whoever. cualquiera que dijere, Whoever says, you have No to say, pensare, not whoever thinks, o escribiere, not whoever writes, sino dijere con but su boca. whoever says. Creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, dice Pablo. Paul says, Si "I no hablamos believed es and I porque spoke." realmente no creemos. When we don't say it is because we don't believe it. Cualquiera que dijere Whoever says a este monte,
El Señor no tiene ningún interés en que vayamos cambiando cerros de un lado a otro ni montes. Se refiere a una circunstancia adversa que se pone delante de ti. The mountain refers to circumstances that come to your life. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Oh, Señor, mira esta circunstancia que me agobia. Oh, Lord, look at this circumstance. I'm so anguished. Quítala, Señor. Take it out. Take it from me. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a este pueblo que marche. God said to Moses, why are you crying out to me? Tell the people to go. Y tú levanta tu vara y abre ese mar. Raise your staff and speak to the sea. El Señor nos ha dado una vara de fe. The Lord has La given us Biblia dice que a cada staff uno de of nosotros faith. hemos recibido una medida de fe. God says that each one of us have Y el received Señor a quiere que measure of faith. utilicemos esa fe. And the Lord wants us to use that En aquella faith circunstancia difícil donde estaban en la barca y to se the ahogaban, circumstance. el Señor les dijo, ¿dónde está vuestra fe? When they were in that boat, Jesus said to them, where is your faith? La tenéis. You have ¿Por qué it. no la utilizáis? Why don't you use it? Hay gente, como comentábamos hace días, que se esconde en la cueva de la soberanía de Dios. Some people hide in the idea of God's sovereignty. Oh, Dios es soberano, Well, Él God is hará lo que sovereign. quiere porque Él es soberano. He will do whatever he wants because he is a sovereign No le voy a God. mandar yo lo que tiene que hacer. And Él I'm es not going to soberano. tell him what he must do. He Y es cierto. knows. And it is Es true. cierto. It is true. Dios es soberano. It is true that God is Pero a Dios sovereign en su God. soberanía But God in his sovereignty, nos ha dicho, conforme a tu told fe te us, sea hecho. according ¿O no? to your faith, it shall be done unto you. ¿Nos ha concedido esto? He has given us this. No, es que el Señor quizá quiera que yo pase por esto. Yeah, but God may want me to go through these things. No, hermano, no quiero que ore por mí porque yo estoy seguro de que estoy llevando parte de los sufrimientos de Cristo. Oh, don't pray for me. I'm taking. Porque I el mean, Señor I'm en su sharing soberanía ha Jesus' determinado para mí sufferings. que yo atraviese estas Because circunstancias. God wants me to go through these circumstances. El Señor en su soberanía But God in his sovereignty estableció established la moneda corriente en el reino de los cielos, que no es otra que conforme a tu fe te sea hecho. this currency in the kingdom of God, and it is according to your faith, Y it ahí shall be tenemos done a unto Jesús you. siempre preguntando, ¿dónde está vuestra fe? And that's why we see Jesus saying constantly, ¿Cómo where is your estáis así faith? amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Why are you afraid? Where is your faith? Cuando Pedro caminaba sobre las aguas y comenzó a hundirse, Jesús no le dijo, no has ayunado bastante, no has orado bastante, no te has consagrado bastante. Le dijo, ¿por qué dudaste? When Peter started sinking in the water, Jesus did not say, you didn't pray enough, you didn't fast Falta enough. de fe. He said, where is your faith? Con lo cual le está diciendo, si tú hubieses mantenido tu fe, hubieses continuado caminando sobre las What aguas, Jesus told him is, if you had kept your faith, you would have walked on those waters. muchos tendríamos que decirle con mucho cariño y mucha mano izquierda, sal de la cuevecita de la soberanía So de Dios. sometimes Y- we need to tell people, y vamos leave a- that hiding place of vamos God's juntos a sovereignty. comenzar un poco a And let's ejercitar confront this nuestra and fe. let's start exercising our faith. Dice aquí cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Verse 23. Y esta es una parte importante. Y no dudare en su corazón. Y no dudare en su corazón. And it says, and does not doubt at all in his heart. El apóstol Santiago, ya que lo estamos citando No. tanto en esta mañana, Apostle James, who we have quoted already, él dice, si alguno tiene falta de he sabiduría, says, if anyone lacks wisdom, pídala a Dios. ask God. Aquí Santiago habla de sabiduría. Perdón. And James is talking about wisdom. Puedes reírte, Ruti. Ruti siempre se ríe de mis gallos. Si alguno tiene falta de sabiduría, If anyone lacks pídala a wisdom, Dios. ask Y God. alguien puede decir, bueno, sí, pero ten en cuenta que aquí se refiere solamente a sabiduría. But people may say, yeah, but he's only talking about wisdom here. Pero ahí cerquita más abajo dice que Él da a todos abundantemente y sin reproche todas las cosas. Luego ya no es solamente sabiduría. Afterwards, we read that he gives abundantly to everyone without scolding. So it means whatever we ask for. So Si it is alguno whatever we tiene need. falta de So if anyone lacks whatever, lo que sea. Mira que hemos comenzado la reunión diciendo
¿qué cosa completaría tu gozo? And remember that we started saying, what would complete your joy? Pídalo a Dios Ask God en el nombre de Jesús. in the name of Y Jesus. Jesús dice, y te será dado. And Jesus says, and it will be Pero given to Santiago- you. Now, James says, Santiago se podía haber metido esta escritura en un sobre y haberla guardado en un cajón en su casa, ¿verdad? James could have, Santiago dice, pero pida con fe, James says, but ask with faith, no dudando nada. not doubting at all. Porque el que duda Because whoever es doubts semejante a la onda del mar que es echada de un lado a otro. is similar to the waves of the sea that come and go. El hombre de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. A double-hearted man, says James, is inconsistent Nunca in lo every encuentras way. firme en el mismo lugar. You're never in the same place. Un día tiene un subidón y le ves aquí que vamos, te One day avergüenza, you y feel otro día está high, allí hundido que tienes que Another venir a day, you're rescatarle. feeling low, like the waves of the sea. Dice Santiago, And no James piense pues el tal hombre, That man, don't se think. refiere al hombre que duda The cuando man pide. that doubts, he's talking about. Y Santiago dice, no piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, porque no va a recibir. James says that person Nada. will not receive anything Fuerte from esto, God. ¿eh? Isn't this a bit strong to Como say? decía este pastor, ¿estás todavía ahí o te has ido a tu casa? Are ya? you there yet? Fuerte este asunto, ¿eh? This is very strong. Pero qué bien y qué bonito, ¿no? But it is good and para it is quitar wonderful for us polvo y paja y to eliminate the chaff Y and the allanar el dust camino y no perder el and tiempo flatten en- the way and not waste time. la Biblia nos enseña a pedir al Padre en el nombre de Jesús. The Bible teaches us to ask to the Father in the name Pero of pedir Jesus. con fe. Ask with faith. Y uno dice, aquí ya, And you might hasta say, aquí hemos yeah, llegado. but Es que that's- esto es un tema muy difícil. but this is so hard. ¿Y quién tiene fe Who para pedirle a has Dios? faith to ask Imposibles. God the impossible? Digo imposibles porque a Dios tenemos que pedirle imposibles. Las cosas posibles ya las hacemos And I'm saying the nosotros. impossible because, we Sí. ask God the impossible because the Ah, possible pero es things we que- can do Y yo ourselves. pregunto, ¿verdaderamente tener fe en Dios es difícil? But I ask you, is it really hard to ¿Es have difícil? faith in God? Is it? ¿A qué está jugando la iglesia? What is the church playing at? ¿Tener fe en Dios es algo que estimamos difícil? Is it really something considered hard to have faith in God? Algunas veces he dicho, yo a mi esposa la creo con todo Now, mi I've corazón. told you before, I believe my wife with all my heart. Ella me dice algo She tells something to y me. no pongo la más mínima duda, la creo I con todo don't mi corazón. ever doubt her. Whatever she says, I believe her. ¿Por qué? Why is that? Porque la quiero, Because I love her. la quiero. I love her. Se me hace imposible que ella me diga una mentira, lo que ella dice será siempre verdad. For me, it's inconceivable that she would tell me a lie. Y la creo. So I believe her. Tan difícil es creerle al Señor Jesucristo cuando te dice Is it algo. so hard to believe the Lord De Jesus? verdad es difícil Is creerle. it hard to believe Him? Él dice, tened fe en Dios. He says, hey, have faith in Si la God. iglesia no tiene fe en Dios, If the church doesn't have faith in God, ¿para qué se reúne? why does the church gather together? No tener fe en Dios es una falta de respeto hacia Dios. She does not have faith in Him is a lack of respect towards Him. Pedirle algo de la manera en que se hace una oración de cortesía, no esperando nada, es un juego, es una falta de To respeto. pray a courtesy prayer is just it's like playing a game and it's disrespectful. Pida con fe, Ask with faith, no dudando nada. not doubting at all. Al final va a tener razón este pastor que decía, la mayoría de la gente no sabe lo que es la fe. See, this pastor, I think he might be right when he says most people don't know what faith is. Alguien viene y le ora a Dios. Somebody comes Por and algo. prays to God, pray a prayer. Señor, ta. Digo, este asunto se lo pedí a Dios. And they say, I prayed this, I asked Y this tú to le dices, God. ¿te lo dará? So then you ask him, okay, will you get it? Will you receive it? Bueno, no sé, yo se lo he pedido ahora. I don't a él. know. I ask him, he knows, who knows? ¿Tú qué te piensas que es? But Le- what do you perdona, think le that hablo to believe is? a esta And persona. I'm talking to this imaginary person, No a okay? ti. I'm not talking to ¿Tú qué you. piensas que es Dios, el bombo de la lotería? Do you think God is the lottery man? Que cuanto más diezmos compres, más posibilidad tienes de que te toque. Do you think that the more tickets you purchase, the more Que chances you cuanto have más cientos o miles de to personas win? haya orando, más posibilidad hay de que ocurra un accidente y conteste Dios. Do you believe that the more people that are praying, the more chances we have that God answers?
Se trata de fe. It's about faith. No dudar en su corazón, So the person does not doubt at all in his heart sino says, creyere. but believes. La duda y la fe Doubt and belief no pueden ir juntas. can never go together. Es imposible. It is impossible. La duda apaga la fe apaga la duda. Doubt puts out faith, and faith puts out doubt. No dudar en su corazón, sino creyere Does que not será doubt hecho in lo que his heart, dice. but believes that what he says will take place. Creyere que será hecho lo que dice. Believes that what he says will take place. Fuerte esto, ¿eh? Hey, isn't this? Jesús dice, si tú crees con todo tu corazón que lo que dices te será hecho, Jesus says, if you believe with all te your será heart hecho. that what you say will take place, it will be done for you. ¿separa a la iglesia en este versículo? Well, does this church Es divide la the lección church? más grande de fe que el Señor Jesucristo dio jamás. This is the greatest lesson of faith that Jesus ever gave. Esto y This ninguna otra cosa and nothing else es fe. is faith. Si no creyere que será hecho lo que dice, Believes lo that que what diga he says will take le place. será hecho. It will be done for him. Lo que diga What he says le será hecho. will be done Lo que for diga him. What he le says será hecho. will be done to deja him. que el corazón lo asimile, que entre. Allow your heart to Jesús absorb this. dijo, lo que tú digas. Jesus, whatever you será say hecho. shall be done, Un shall hermano de happen. otra iglesia vino y me dijo, eso es magia. Somebody came to me and said, that's Le magic. dije, no, esto no es magia. I said, that's not Esto es magic. la palabra de Jesús. I said, these Lo are que the tú words of digas Jesus. Whatever you te será say hecho. shall be done. Sí que es cierto que hay unas condiciones, no There dudar are y creer de conditions. todo Do not corazón. doubt and believe with all your Claro, heart. solo faltaría. Obviously, Pero Jesús dice, si lo que tú dices lo crees de Jesus- corazón, te será hecho. Jesus, whatever you say, if you believe it in your heart, it will happen. Qué triste sería tener que darle la razón a este hermanito de que la mayoría no sabe lo que es la fe. Pero nosotros no vamos a darle la razón porque creo que nosotros estamos we are not going to be like viendo those con people claridad that don't know what faith is. We lo que es la fe. understand it. We're getting to know it. La primera condición que hace una oración efectiva es hacerla al Padre en el nombre de So Jesús. the first condition for an efficient prayer is to believe, Y la segunda es to pray to the Father pedir con fe, no dudando in the name nada. of Jesus first, and then ask with faith, El no, Señor not Jesús doubting. remata esto en el versículo 24 diciendo, por Verse tanto os digo, 24. mira, por tanto es como consecuencia de lo que hemos venido diciendo, Now, Os Jesus, digo. as a consequence, for this reason, I'm telling you que todo lo que pidiereis orando, cuando tú estás orando, that whatever you ask for in prayer, when en you tu are casa, praying, cuando estás fregando los platos y when estás you're washing the orando, dishes at home, when you're praying, en tu cuarto cuando has cerrado in la your puerta y room, estás orando, when you close the door and you're praying, en la iglesia cuando in the estás church, orando, when you're praying, ahora cuando estás orando, right now when you're praying, el Señor Jesús dice, todo lo que pidiereis orando, he says, the Lord just says, whatever you ask for in prayer, creed que lo recibiréis, dice Valera. believe that it is granted to you, Ya por aquí unas notas or que al believe final, that you will receive it. no sé si las he traído de casa o no, o me las he dejado por allí. Pues no las he traído. Había tomado unas notas de varias traducciones, de varias Biblias. I had taken notes of different translations. ¿Tú utilizas Nueva Versión Internacional? No, pero ¿Puedes te leo leer? esta. Dice, cualquier cosa que pidas en oración, cree, confía y estate confiado que te es dado y lo tendrás. ¿Qué has dado? Que te es dado y lo Hay, tendrás. he mirado Tú no Dios sé habla cómo es. hoy, Nueva Versión checked, Internacional. Había 4, 5, different 6 translations. versiones de la Biblia. Incluso una de Valera, creo que la de 1995, donde allí Valera dice, creed que lo estáis recibiendo, One of the verses says, believe that vendrá. you are receiving it. pero infinidad de versiones dicen, todo lo que pidiereis en oración, creed que lo habéis recibido y os vendrá. Believe that you have Ya sé received que eso it, rompe el psiquis, and you will receive it. pero la fe no es algo de la mente, You see, this isn't la fe es algo del not corazón. something that you can really understand with your La Biblia mind, dice, but it's con el not about the corazón se mind, it's cree about the para heart. justicia y Bible para says, with the heart you believe for salvation, and for ¿Cuándo tengo yo que justification. creer
que la cosa es mía. When should I believe that it is mine? Jesús dice, en el momento que estás orando. Jesus says, in the moment that you are ¿Cómo voy a praying. creer yo que tengo algo que todavía no tengo? How Es can la I fe. believe in something that I don't have? Well, Es la this is fe. faith. La fe es la certeza de lo que se espera. Faith is certainty of what you are waiting for. Se espera. Faith is what Jesús you're dice, os vendrá. expecting. Se espera, Jesus pero says, tú tienes you ya will have el it, título de propiedad. but Tú you tienes la possess certeza the de que eso ya ownership. es tuyo. You know that Hermano it is mío, yours. eso es fe, lo demás son tonterías. La Biblia dice también que la fe es la convicción The Bible de says lo that que no se ve. faith is to be convinced of what you cannot see. La fe siempre trata de lo que no se ve. So faith is always about what Si you tú can't see. puedes ver algo, ya no necesitas la If you fe. can see it, you don't need faith. La palabra de Jesús The word of Jesus para ti y para mí en esta for mañana you and for me this es, morning. por tanto os digo, It says, cuando estéis I'm orando, telling you that en when ese you're mismo praying, momento, at that moment, creed que ya habéis recibido believe that you have already lo que estáis received pidiendo it, y os vendrá. and you will get it. Os vendrá hasta en futuro. So you will get it is Puede is the ser un future minuto o tense. 2 meses, Be solo Dios in a sabe. minute or in a month. Pero la actitud tuya tiene que ser yo ya lo tengo. But your attitude must Y be, agarrar I eso como un have pitbull it. agarra un hueso y no hay quien se lo arranque de la boca. I Esto have it. es mío en el nombre del Señor. And you just say, this is mine in the name of Jesus. Es una cuestión del corazón. It's about the heart. No tanto de apretar los dientes It y las is sienes not y decir, about creo. trying to be strong and saying, I believe, I believe. Los que hemos creído, dice la Biblia, Because the entramos Bible en el says reposo. those of us who have believed have entered cuestión into de the corazón. rest. So it is in Mira. the heart. Voy a terminar, sí que vamos a hacer una oración juntos después, And como we os he will dicho pray antes. together, as Pero we quiero have said. terminar con una historia que oí de un pastor. But I want to finish with the story that I Un heard from a pastor al que le pastor. tengo confianza, que yo le sigo desde los años 70 This is a pastor that I trusted and I followed him since the 70s. y creo que incluso ya ha partido con el Señor. Él contaba que algunos lo habéis oído, yo lo siento, es como cuando hablamos algo en la reunión de oración y se vuelve a oír el domingo, ya lo siento, para los que... And you've heard this, many of you may have heard it already, but I want to say it again. Este hombre contaba This que man said había una convención de las Asambleas de Dios en Texas that there was a convention of Assemblies of y God in se habían Texas. reunido 3.000 personas. 3,000 people were gathered together. Estaban reunidos en 2 salones, 2.000 y casi otras 1.000 en otro, porque no cogían. Y They were more than líder de- 3,000. Many people. el líder de alabanza estaba con la The reunión, worship leader llevando was aquello y leading the tal. worship. Y de pronto entró una llamada en la iglesia de la mujer del pastor diciendo, The el wife of the pastor pastor está en el called saying, hospital the pastor is in the hospital en coma, in a coma. con un ataque al corazón He's had a heart attack y está muriendo. and he is dying. Oren por él. Pray for him. Entonces el hermano que dirigía So the brother that was leading llamó a una persona, a un pastor que estaba entre ellos, called another pastor that was among them, que se llamaba Raymond T. Ritchie. whose name was Raymond T. Ritchie. Si quieres, anota ese nombre. You can write down that name if you Y creo want. que empieza a haber algo de él en Amazon, pero solo en inglés, los que tenéis And you el can read privilegio about him maybe in de hablar in inglés. English. Raymond T. Ritchie. Y dijo, vamos a pedir al hermano Raymond, era un hombre pequeñito pero poderoso en la And fe. he was a very small man, but he was powerful in faith. Vamos a pedir al hermano Raymond que nos dirija en oración por el hermano pastor. So they asked Raymond to come up front and pray for the pastor, lead in prayer. El hermano salió adelante, Pastor came out front. se pusieron todos en pie. They all stood up. Y él dijo, vamos a pedir al Señor por la sanidad de And nuestro said, hermano pastor. let us ask God to heal our Ellos oraron brother. a Dios, Padre, sana a nuestro hermano en este momento, te lo pedimos en el nombre de Father, Jesucristo. heal our brother right now. We ask you in the name of Jesus Christ. El apóstol Juan dice, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Apostle Paul says, if we know that he hears us, we know that we have received. Este hermano le dijo a la congregación, ¿cuántos de ustedes creen que el Señor nos ha oído? And this pastor said, how many of you believe that the Lord has heard? No te puedes imaginar las cosas que se hacen en la iglesia por inercia. You know how everybody raised Todos. their hands, all of them. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor ha sanado a nuestro hermano? How many of you believe that the Lord has healed our brother? Everybody raised the hand.
Bien. Pues si ustedes creen que Dios nos oyó y oyó nuestra oración y ha sanado al hermano, solo nos queda una cosa: If you alabar a Dios y darle He gracias. said, if you believe that God Padre, has gracias, listened, that bendito God sea tu has nombre. healed him, let us give thanks to the Lord. And they all Conforme started a lo giving que el thanks Señor to the Jesús Lord. nos enseñó cuando estés orando, cree que lo has recibido y lo tendrás. Creemos con todo We nuestro believe corazón with que our esta heart operación that this está is hecha. done, Por that you tanto, have te heard bendecimos, us, te damos that He gracias, is te healed. We alabamos. thank you, Jesus. Y hermano Richie So, ya bajaba Brother de Richie la plataforma, se was retiraba. going down, was leaving the platform. El líder de alabanza iba a tomar otra The vez la leader, the dirección. worship leader Cuando el started, hermano Richie volvió corriendo allí y dijo: and he came up again, he ¿cuántos de said, ustedes van a seguir orando por el pastor? he said, how many of you are going to keep praying for the pastor? La mayoría. Most of them raised their hands too. Y él dijo: ¿para qué? And he said, why would you keep praying? No lo entendieron. They didn't understand. Como el agua sobre la espalda de un pato. Like water on a duck. Estaban reunidos en una gran convención They were y se gathered perdieron together in a great el mayor, convention. el majestuoso mensaje de la fe, se lo perdieron. And they didn't get the message of faith. Yo he estado en muchas reuniones de este tipo, And I've been in retiros many que llamábamos. meetings, many Y a retreats. veces veo estas cosas. Es bueno porque te retiras de la rutina diaria 2, 3 días. And these retreats are nice because for 2 or 3 days you do something different. Vas a mesa puesta, lo cual es muy agradable, sobre todo para las señoras. You don't Ves have to gente que cook. hace tiempo que no ves, puedes charlar con You ellos. see people that you don't see normally. No digo que todos los retiros sean así, And I'm pero not saying muchos that every retreat is like this. But contienen esto y muy poquito más. Y mucho, pero nadie se entera del mensaje. people don't get the message. Si acabamos de pedir a Dios que lo sane, hemos creído en We el have momento que asked God oramos to heal him. We que lo have ha believed sanado. it. We Jesús have given thanks that promete, He te has. vendrá. And Jesus said that it will come. ¿Para qué vais a seguir orando? Why would you ever continue praying? Si sigues orando, estás diciendo que no creíste. Because if you keep praying, you're saying that you don't believe it. La oración del día siguiente machaca la del día anterior. The next day prayer Ya, pero no eliminates lo the entiendo, es que last tenemos que day's seguir prayer. orando. But people say, well, ¿Sabes? we have to keep praying. En casos como este, el diablo es el único que tiene interés en que sigas orando. You see, the devil is the only one that Porque wants you te to keep está praying. robando la bendición Because he's stealing the blessing Que from Jesús dijo you. que tendrías si creyeses Jesus said that you would have it if you que believed ya es tuyo. that it was Y yours. si es tuyo, bendito sea tu And that nombre. if it is yours, blessed be his Mira, aún me name. voy a tomar 3 minutines. I need 3 minutes more. Conté un día acerca de una señora que tenía un bocio. Remember that I told Aquí you the story grande. of this woman that had Vino this sickness. a una reunión del a swollen hermano throat. Smith Wigglesworth. She came to a meeting Y oró por ella. of Smith Wigglesworth. He prayed for her. En base a Marcos 11, 22, 23, 24. Based Ella on the dijo, prayer in creo Mark. And she said, I believe. que lo tengo. I believe that I have it. Por tanto, la manifestación vendrá. So the manifestation will come. Pasó un año. A year passed. La hermana vino con su bocio en and el she cuello came with the same y dio sickness. testimonio delante de todo el And she mundo de que el Señor la testified. había sanado el año anterior en la convención. Saying the Lord had healed her last year. La gente la miraba y People looked at her. empezaba a pensar que esta señora no solamente estaba mal del bocio, sino además estaba mal de la cabeza también. People looked at her saying, this woman, she is mad. Al segundo año volvió The second year she came back. dando testimonio de que hacía 2 años que el Señor la había sanado de su bocio. And she testified before everybody that God had healed her, but Es she la still fe, had her hermano mío. sickness. That God La had healed her 2 convicción years de lo ago. que aún no This se is ve. faith. La Being convicción convinced de of lo what que aún no cannot se be ve. seen. Es la fe. She was convinced of what cannot be seen. La fe no tiene sentido común. Faith El is not sentido común es una reasonable. cosa, la fe es otra. Common sense is something Y else. un Faith hermano se is... cansó de la historieta y le dijo, hermana, Somebody came to her ¿por and qué said- no se mira usted al espejo? She said to her, sister, why don't you look at yourself in the mirror? Este pastor con mucha sabiduría dijo, And the pastor said, la fe nunca se mira al espejo. faith never looks itself in the mirror. Esa noche antes de acostarse la And that señora night before le she went dijo, to bed, she- Jesús, yo sé que tú me She sanaste del said, bocio. Jesus, I know you healed Hace me 2 años. 2 years ago. ¿Por qué no trae, Señor, la manifestación para que la gente pueda verlo? Why don't you bring the manifestation so that people may also know? Y a la mañana siguiente And the apareció next day, sin su bocio. she came completely healed. Santo Espíritu de Dios. Holy Spirit of God, Haz que nuestro corazón asimile esto, Señor. cause our hearts to assimilate this. Queremos ser gente que toma tus cosas en serio. We want to take your things seriously, God. Queremos aprender de ti, We want to Señor. learn from you. Pedimos siempre al Espíritu Santo que nos dé
sabiduría y revelación. And we ask the Holy Spirit to give us wisdom and to give us revelation. No queremos jugar a la religión. We don't want to play religion. No queremos hacer la cosa bonita. We don't want to do things pretty. Queremos andar conforme a los principios que tú has establecido. We want to walk according to the Y ningún principles that you otro. have established, and Haz only you. que nuestro corazón Cause our hearts asimile to assimilate en esta mañana this morning todas estas cosas. all these things En el nombre de Jesús. in the name Y of creemos Jesus. ahora, Señor, And we believe que right esta now oración la hemos recibido. that we have received what we prayed for. Por tanto, esto se instalará en nuestro corazón, So this is installed en in our los estantes hearts. de nuestro corazón, y nos elevará en el campo de la fe. And this will elevate us in the field of faith.